Shalom hermanos. La página Ectorafusa. Compartiendo estudios bíblicos, Torah, Tanaj, Brit Hadasha, completamente gratis, con la finalidad de que podamos encontrar salvación y vida eterna en Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos. Shalom a todos. Quisiera compartir algo que aprendemos de la lección del maná. El Eterno sacó a su pueblo de la esclavitud y cuando fueron liberados tenían que aprender a someterse a las normas del Eterno. Los que fueron liberados de Auschwitz cuentan, estamos hablando de los campos de concentración durante el exterminio nazi, cuentan que al estar tan oprimidos dentro de los campos de concentración, cuando fueron liberados por los británicos y americanos, salieron de ahí y no tenían ganas de someterse a ninguna regla. Cuando vieron que estaba prohibido pasar una calle, tenían ganas de cruzar para mostrar que yo hago lo que quiero. O sea, la sensación de haber sido liberados produjo este espíritu de quebrar todas las normas para la sociedad. Y es muy probable que los hijos de Israel sentían lo mismo al ser liberados de la esclavitud de Egipto. Pero ese es el otro extremo, la otra zanja del camino, lo cual significa que para enderezar al pueblo de la mentalidad de esclavitud no podían ni ser oprimidos demasiado ni sueltos demasiado, porque eso no es correcto para el hombre. Por eso Hashem entregó la Torah y el pueblo no estaba listo para recibir la Torah directamente al salir de Egipto. Además, Hashem nunca dijo que iba a entregar la Torah a los hijos de Israel antes de librarlos de Egipto. La promesa fue: os voy a sacar de la esclavitud y os voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Entonces ahí no estaban preparados ni mentalmente y no sabían que Hashem iba a entregar normas muy estrictas para el pueblo. Ahora, primero experimentaron la libertad, se fueron al otro extremo del libertinaje, y en ese camino de los 49 días de la salida de Egipto hasta Sinai, tenían que aprender muchas cosas, de sometimiento a muchas cosas, a seguir la nube de gloria, a ordenarse por tribus, muchas cosas. Una de las cosas que Hashem enseñó en este tiempo fue el asunto del maná. Y él dice: yo les voy a dar maná para probar si quieren seguir mis mandamientos o no. Y la primera cosa que aprendemos del maná es que el pueblo tiene que trabajar para comer. Y es una lección que todo el mundo que quiere ser hijo de Dios, hijo de Hashem, tiene que aprender. No podemos depender de la caridad de otros. Necesitamos ser responsables, salir a recoger el maná para poder sustentar a nosotros mismos y a nuestra familia. Como dice Rabbi Shaul, el que no quiere trabajar, que no coma. No es lo mismo no poder trabajar. Uno que no puede trabajar por estar enfermo o cualquier otra circunstancia es otra cosa, pero el que no quiere trabajar, el que quiere vivir de los demás, no tiene el derecho de comer. Así que la primera lección del maná es: obligado a trabajar, a salir, a recoger maná todos los días, disciplina por la mañana. Si no trabajas, no comes. Esto incluye también que si no somos responsables en la economía, no somos capaces de subir a niveles más altos de Torah. La Torah no fue entregada hasta que el pueblo aprendió a ser responsables en cuanto a su trabajo. Y aprendieron también a compartir con los necesitados. Como está escrito, que el que recogió mucho no le sobró, y el que recogió poco no le faltó. Porque ahí, al pasar lo que habían recogido con
con una medida que era el Omer, que era para cada persona por día. Entonces sobraba, y ese sobrante se entregaba al siguiente que no había recogido para llegar al Omer. De esa forma se repartió entre todos una cantidad necesaria para cada día. Hay que entender que esta situación es una situación límite, extrema, que está el pueblo en el desierto, y no es una situación ideal. Como Hashem me había prometido, os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde comeréis y os saciaréis y bendeciréis a Hashem. Entonces en el desierto tenía que aprender a vivir bajo una disciplina de no abundancia, y en esa situación tenía que aprender a compartir con su compañero para que todo el mundo tuviera lo suficiente para sobrevivir en una situación extrema. Esto nos enseña, por un lado, que no podemos ser egoístas, y por otro lado, tener un corazón abierto de compartir con los necesitados, pero también, por otro lado, necesitamos ser responsables, no hurtar, quitar dinero de otros, tomar prestado y no devolver el dinero prestado. Es importante que seamos muy cuidadosos en esta área, que administremos bien los bienes materiales que Hashem nos haya entregado. Si tomamos cosas prestadas y no devolvemos las cosas, somos ladrones. Y es uno de los 7 mandamientos de Noaj, que el que hurta es pecador. Y para poder llegar a los niveles altos de santidad y de Torah, esto es una cosa básica. No podemos vivir tomando cosas prestadas o dinero prestado y no devolver. Tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en devolver las cosas que hemos tomado prestadas. Si no podemos, hay que ir a hablar con la persona, pedir tiempo y ser responsable, buscar un trabajo de alguna forma, o apartar un poco de dinero cada vez que recibimos para ir pagando el préstamo y no dejarlo tiempo, sino responder en esa área. Esta es la segunda lección que aprendemos del maná, de compartir con los necesitados, como vimos ahí en el desierto. Hashem dijo en Deuteronomio 15 que el pueblo iba a entrar en la tierra y la bendición va a ser grande en la tierra si ellos obedecen los mandamientos. Y él dice también que tenéis que cuidar de dar a los necesitados cuando hay necesidad en la tierra. O sea, hay una economía privada, cierto, pero Hashem obliga al pueblo a dar el diezmo, el primer diezmo, el segundo diezmo. El segundo diezmo es para los necesitados principalmente, y también dice que estás obligado a prestar a un hermano que tiene necesidad. En primer lugar se presta, y cuando ves que no puede pagar durante mucho tiempo, se regala el préstamo en el año de Shemitah, el 7º año. En ese sentido, el pueblo también tenía obligación de ayudar a los necesitados. O sea, que si tú prestas dinero a alguien y tú ves que esa persona tiene necesidad de sobrevivir, y esa persona se está esforzando, está trabajando, está haciendo todo lo posible para por un lado, mantener su familia, y además quiere pagar sus deudas, tú puedes devolver la deuda porque ves que hay responsabilidad en él. Si no ves que hay responsabilidad en él, es bueno que aprenda que hay una deuda, que hay que pagarla. Pero cuando ves una actitud de responsabilidad, puedes ayudar, y Hashem te va a bendecir por eso. La tercera cosa que aprendemos del maná es la confianza, emuná, en Hashem para el pan diario. Tenemos que entender que fue una prueba muy difícil para ellos. Habían salido de Egipto, ya había pasado un mes, ya tenían escasez principalmente de comida, habían comido toda la provisión que habían sacado de Egipto y empezaron a tener hambre. Hashem les hizo tener hambre para poder mostrarles que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de Hashem,
y quería darles el maná para enseñarles a depender y creer en él. Imagínate, en el desierto no había árboles, no había comida, entonces pensaban que iban a morir, y la única solución sería creer en Hashem para suplir para sus necesidades. No había posibilidad humana de trabajar y conseguir comida en esa situación, y estaban obligados a creer en Hashem, y él suplió. Pero aún así no comieron la cantidad que tenían que comer en un día. Ciertas personas no comieron todo el homer porque pensaban, mañana no va a haber suficiente. Y entonces Hashem había prometido que el día siguiente iba a haber maná en el campo también, pero no creían, no confiaban en su Padre Celestial, y ellos guardaban para el día siguiente, y salieron gusanos y se enmoheció el maná, el pan. Entonces eso fue también una prueba para ver si realmente tenían confianza en Hashem. Era una prueba, una lección de emuná, una lección de fe, si confiamos en Hashem para el pan diario. Y como dice también la oración que nuestro maestro nos enseñó, el pan de cada día, el pan de día de hoy, dánoslo hoy también. Entonces es cuestión de confiar en Hashem, que Él me va a suplir mañana, y no estar angustiado porque Él suple lo que necesito. Esto no significa que no hay que pensar en el día de mañana. Si tengo mucho hoy, no debo gastar todo hoy. Hacer como Yosef en Egipto también, que durante los 7 años de abundancia pensaba en los 7 años de sequía. Y esa es una cosa que tenemos que aprender. No, si tú tienes 50 hoy, no comas 50, come 5 y mañana otros 5, y ahí tienes para 10 días. O sea, aprende a administrar para los días que falten, pero no estés afanado, sino confiando en que Hashem está supliendo, y haz tu parte en cuanto a la administración. Hashem hará su parte. La cuarta cosa que aprendemos en la lección del maná es la obediencia en cuanto al Shabbat. El pueblo salió a recoger maná en Shabbat por la mañana. Desobedecieron. Hashem dijo, hoy tenéis que recoger doble cantidad el día sexto, porque mañana no va a haber. Pero aún así había gente que salía en Shabbat para recoger. Eso también fue una desobediencia. Y vemos otra vez que el maná fue dada también para producir una disciplina de obediencia en el pueblo. Obedecer los mandamientos, no recoger demasiado, sino dejar que lo que sobre que sea para otra persona, no guardar para el día siguiente, y guardar para el día siguiente en Yom Shishi, y no salir a trabajar en Shabbat. Y otras cosas que el maná enseñó disciplina diaria. Todos los días estar en disciplina, en obediencia. Tú necesitas alimentarte todos los días con la Torah de Hashem, que es el maná del cielo. Si no comes todos los días, tu vida espiritual va a estar en pobreza. Necesitas tomar un tiempo diario con lectura y estudio de la Torah. Si no, vas a vivir en desobediencia. Es muy importante que no pienses, eso lo dejo para mañana, sino hoy tienes que comer también para estar bien espiritualmente. Otra lección que aprendemos del maná es que lo que Hashem nos da, tenemos que agradecerle por ello. Al principio el maná fue maravilloso y tenía un sabor fantástico. Y aunque el Midrash diga que el sabor del maná se transformaba según el gusto de cada uno para que estuvieran contentos, si uno pensaba que tenía sabor a carne, tenía sabor a carne. Si uno pensaba que tenía sabor a fruta o cualquier cosa. No creo que haya sido correcto del todo, como todos los Midrashim, pero sí revela una verdad, que Hashem a través de ese alimento ayudó al pueblo a satisfacer sus necesidades. Sin embargo, vemos más adelante que el pueblo se quejaba del maná, porque estaban comiendo la misma cosa todos los días. Y esto nos enseña que
hay que estar agradecido a Hashem por lo que nos dé, si es mucho o poco, si es todos los días lo mismo y la rutina diaria. A veces nos hace olvidar los grandes milagros. Imagínate los niños que nacieron en el desierto, que no habían visto otra cosa que el maná. Nacieron y se criaron con esa experiencia diaria del maná en el desierto. Pensaban que era lo más natural del mundo, porque los niños aprenden de su contorno y piensan que eso es natural. Los mayores sabían que eso no es natural. No es natural que haya escarcha alrededor del campamento todas las mañanas y esa escarcha se puede cocinar y comer. Eso es algo sobrenatural, sumamente sobrenatural. Pan de ángeles está escrito en uno de los salmos que recibieron ahí en el desierto. Y eso nutría no solamente sus cuerpos, sino su espíritu, su alma, para elevarse espiritualmente. Y eso los niños pensaban que eso es lo más normal y lo toman por sentado, lo toman por un derecho. Pero es muy importante en esta situación, todas las cosas que tú recibes todos los días de Hashem, que des gracias, que le alabes y que no te quejes de las cosas que Él te está dando. Y cuando el pueblo empezó a quejarse del maná, vinieron las serpientes. En Israel, aquí en el desierto, tenemos una serpiente que se llama Saraf En-Gedi, que es una de las serpientes más venenosas del mundo. Si buscas en internet puedes encontrar Saraf En-Gedi. Es la misma palabra que serafín, o sea, tiene que ver con ardor, con fuego. Entonces, los que son picados, si no me equivoco, como un 30% de ellos mueren, o 30% sobreviven, no me acuerdo exactamente cómo fue. Los soldados que están aquí en el desierto entrenándose, antes de poner la tienda de campaña y acampar por la noche en el desierto, tienen que pisar la tierra con fuerza alrededor para ver si hay serpientes, porque si se mete una de esas serpientes en la tienda de campaña pueden morir varios soldados de ellos. Entonces ese tipo de serpientes venenosas, peligrosísimas, fueron las que Hashem enviaba en el desierto a la gente que se quejaba de la comida diaria, que a su gusto era el mismo gusto todos los días. Este pan, nos fastidiamos, nos acordamos de las cebollas, de los puerros, del ajo y las ollas que comimos en Egipto, y ahora no estamos comiendo más que este detestable maná. Y al hablar así de los regalos de Hashem, eso produce la muerte. Entonces tenemos que estar agradecidos por lo que Hashem nos da, si es mucho o poco, y no quejarnos nunca de la comida, sino estar agradecidos. Si hay una comida que no te gusta y Hashem te la pone delante para que la comas, tienes que comerla y agradecer a Hashem por esa comida y no quejarte del sabor de la comida. Sé agradecido y recibe los dones de Hashem con un corazón alegre. La sexta cosa que aprendemos de la lección del maná es la bondad de Hashem. Qué maravilla de Padre tenemos en el cielo, que cuida de sus hijos todos los días. No fallaba ni un día. Todos los días estaba dando de comer a sus hijos con esta comida celestial tan excelente para sus almas, no tan sabrosa para sus cuerpos. Por supuesto era sabroso, pero todos los días lo mismo produce un poco de fastidio. Pero para sus almas era lo ideal para poder elevarse espiritualmente y recibir la Torah más adelante y vivir la Torah en la medida que podían. Entonces Hashem era bonísimo con sus hijos. Está escrito que cada persona tenía que recibir un Omer, y Hashem está dando lo que tú necesitas todos los días para no solamente sobrevivir, sino elevarte espiritualmente. Esa es una señal de su gran bondad y merece toda la gloria y toda la honra por eso. Así que dale honra a tu Padre por toda su bondad. Hodú la Adonai ki tov ki le'olam hasto. Dad gracias a Hashem porque Él es bueno
porque para siempre es su misericordia. La última cosa y la séptima son las palabras, dice, un omer por cabeza. Omer es la medida y cabeza en hebreo es gulgolet. Es interesante que la Torá utiliza la palabra cráneo para hablar de cada persona en este caso. Y es una conexión clarísima del lugar donde murió Mashiach, porque en arameo su lugar se llamaba Gulgolta. En arameo, en la traducción del Targum Onkelos del hebreo, donde pone Gulgolet, que es cráneo, que se traduce como cabeza, es Gulgolta, que es la misma palabra que del lugar donde nuestro maestro fue colgado más tarde. Entonces hay una referencia aquí por Gezerah Shavah, por similitud de expresiones entre la entrega del maná y la muerte de Mashiach. Y la muerte de Mashiach produce satisfacción, no tanto física, sino espiritual. Y entonces llegamos a Yohanan capítulo 6, cuando Yeshua, nuestro maestro, estaba dando de comer a la gente con 5 panes y 2 peces. Las multitudes que comieron con tan solo algunas cositas fueron multiplicados los alimentos de tal manera que miles de personas pudieran comer. Y de esa forma la gente le estaba buscando para... En un lugar dice que le querían hacer rey, porque claro, él estaba dando de comer al pueblo. Entonces él contesta en Juan, Yohanan 6, 26 en adelante. Yeshua les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Con otras palabras, la lección del maná, la primera cosa que hablamos, que el maná nos enseña a trabajar físicamente para poder comer, es un nivel bajo necesario para vivir y importantísimo, no podemos saltar sobre ese nivel, pero eso es el nivel bajo que habla de otro nivel de trabajar. Y el maestro dice, trabajad no por el alimento que perece. Claro que tenemos que trabajar, pero no significa que una cosa excluya a la otra, sino que una cosa tenga más importancia que la otra. Y eso es una forma hebrea de hablar. No podemos entender que él esté hablando de que no debemos trabajar por el alimento que perece. Tenemos que trabajar para comer, eso está clarísimo. Pero lo que está diciendo aquí, en comparación con ese alimento espiritual que permanece para vida eterna, hay que esforzarse muchísimo más para conseguir ese alimento, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obra? Está hablando aquí de cosas prácticas. El pueblo está preguntando, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Están hablando aquí de un nivel bajo. Y Yeshua respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí no se trata de una creencia intelectual solamente, aquí se trata de algo mucho más profundo, de confianza total y de recibir y poner en práctica quién es Él en nosotros. Y esto lo vemos aquí más adelante. Dice, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Ahora le están provocando para hacer otro milagro de pan. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, no es Moshe el que os ha dado el pan del cielo, sino Él es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Aquí se habla de otro nivel de maná, otro pan del cielo, el verdadero, que en el concepto de las Escrituras tiene que ver con duradero.
O sea, hay un maná en el cielo que tiene una copia en la tierra. Esa copia es la que comió el pueblo en el desierto. Pero hay un original, el verdadero pan, el duradero, el eterno pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. En el desierto Hashem invirtió las cosas. Él dio pan desde el cielo y agua desde la tierra. Normalmente la lluvia viene del cielo y el pan viene de la tierra, como bendecimos Hamotzi Lechem min haaretz, el que saca pan desde la tierra. Pero en el desierto, Hashem enseñó a su pueblo que hay otro tipo de pan que viene del cielo, dando el maná. Pero el maná es un simbolismo nada más de algo mucho más profundo, que es el verdadero maná, el verdadero pan, que es algo eterno, celestial, que Hashem está dando. Y eso habla de Mashiach. Dice el pueblo entonces, versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Vemos aquí que Mashiach ha bajado al cielo. Hashem ha enviado ese maná celestial en forma de Mashiach, Yeshua. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree, confía en mí, nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por esto los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Yeshua y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos seréis enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree, el que confía, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Esta es la lección que aprendemos de el maná, la séptima lección, que Yeshua es el maná celestial, que Hashem ha enviado desde el cielo para dar vida eterna a Israel y el mundo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Por supuesto, Yeshua no está hablando de cosas físicas. Yohanan está escrito en el nivel Sod, y aquí está hablando de forma alegórica de algo mucho más profundo que carne física. Él está hablando de su muerte y resurrección, que tiene una implicación espiritual para todo aquel que crea en este milagro del sacrificio de Mashiach y su resurrección. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne?
Entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Cuando habla de verdadera, lo puedes buscar en varios lugares. Busca la palabra verdadero, verdadera, y te darás cuenta que es el original celestial que tiene una copia en la tierra. La verdadera comida es la que está en el cielo, y la verdadera bebida es la que está en el cielo. Y esa es manifestada en este mundo en el cuerpo. Y la sangre aquí se refiere a la muerte, la entrega de Yeshua. La sangre habla de su sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y su carne habla de su carácter, su forma de ser, su vida, su esencia que tiene que entrar en nosotros. Tenemos que ser igual a Él, tenemos que ser transformados a la imagen de Yeshua, a la imagen del Hijo de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Dónde está la carne y la sangre de Yeshua? La carne de Yeshua está en la Torá, y tenemos que esforzarnos para conseguir esta comida. Todos los días tienes que buscar maná en la Torá, en el Tanaj, en los escritos mesiánicos, para conseguir esa comida que es Yeshua, que entra en ti y se transforma en vida eterna. El que come mi carne, es decir, el que saca de la Torá la enseñanza del Mesías, tanto de carácter como de profecía, como revelación. Hay muchísimo, en cada página de tu Torá está Mashiach Yeshua revelado. Y si te esfuerzas, si trabajas para conseguir ese alimento, lo vas a encontrar. Y la sangre de Yeshua es la muerte y resurrección, su obra expiatoria por nuestros pecados. A través de esa sangre, a través de esa muerte, tu pecado te es perdonado. Por medio de Yeshua, Hashem te perdona tus pecados. Si tú te mantienes en esto todos los días, dando gracias a Hashem por la muerte de Yeshua, todas las mañanas yo le doy gracias a Hashem, gracias por el sacrificio de Yeshua, gracias porque le entregaste por mí, gracias por el perdón de mis pecados a través de su muerte y resurrección. Entonces permaneces en Él y Él permanece en ti. Como está escrito, permanece Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Cuando estás leyendo cualquier cosa, busca a Mashiach. Busca el maná del cielo, la verdadera comida, y tendrás vida eterna. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Yeshua en la sinagoga cuando enseñaba en Kfar Nahum. Por esto muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Yeshua, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí vemos claramente que no está hablando de cosas físicas, está hablando de cosas espirituales. Está hablando de la vida espiritual que está en Él mismo. La vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso está escrito también. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, dice él. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Te vas a separar de él por estas palabras?
o vas a hacer como los que se quedaron con él? Tú elige. Entonces Yeshua dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro, Rav Shimon Kefa, le respondió, Adón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes el maná. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Yeshua les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un Satán. Y él se refería a Yehudá, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Entonces, si hay gente entre nosotros que va a ser negadores de Yeshua, esto no nos va a impedir creer en él. Que hacemos de un día bendecido, y espero que estas palabras sean de ánimo y edificación. Shalom. Encuéntranos en www.hectorafusa.cf, en www.parasha.cf, en Facebook como Estudios de Torah Fusa Gasuga, y en YouTube como Estudios de Torah Fusa Gasuga.